Que me acabo de acordar, toda la información que hay en YouTube, todo el contenido educativo que hay en YouTube o en TikTok también. Entonces, por aquí también tenemos nuestros ilustrados, ¿no? Las personas que están tratando de inspirar, analizar, cuestionar, ¿no? Entonces, estamos como que se ha dado esa época ya en nuestro contexto, ¿no? El contrato social de Rousseau 1762, salud, y Rousseau sacude la política al afirmar que el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Introduce la idea de la voluntad general y la soberanía. Aquí me te voy a motear un ratito porque está haciendo un poco de ruido. Introduce la idea de la voluntad general y la soberanía popular. El único gobierno legítimo es el que emana del pueblo. Este libro se convirtió en la Biblia de los revolucionarios más radicales, los jacobinos. Trata de Bueno, a Robespierre. veces ¿Cómo ves este el terror es personaje? inevitable. A veces el terror es inevitable, pero también tiene que ver también con las estructuras sociales de la época, ¿no? En esa época la gente no conocía la democracia como tal. Entonces era muy fácil que un proceso social como la revolución rápidamente se desviara a una vertiente totalmente autoritaria y vertical. Es decir, se reemplaza el poder del pueblo por el poder de quien está en el gobierno. Ahora, ¿cómo, por qué se inician eras de terror? No caen, no, lo que hay que tratar de entender es que las cosas no se dan porque fulano era malo o mengano era bueno, sino porque los regímenes necesitan una dosis de supervivencia y para eso necesitan primero tener la paz social. ¿Tú por qué crees, si no, que el Congreso aprobó varias leyes que le dan impunidad a policías militares? Porque ellos saben que se va a venir, en el caso del Perú, saben que se va a venir una etapa de explosión social y necesitan licencia para matar. Yo me pregunto, si eso no es un reino de terror, ¿qué cosa es entonces? Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque todo régimen necesita imponer el terror para mantener su poder. Todo régimen que no tiene legitimidad, todo poder que no tiene legitimidad, siempre necesita imponer el terror. Y más aún en épocas donde la democracia era frágil y apenas se conocía lo que era una democracia. La gente estaba más acostumbrada al feudalismo, a los reyes, a las cortes, a todo eso. La gente no conocía la democracia como tal. Entonces era muy fácil que rápidamente hubiera una desviación autoritaria y que deviniera pues en un régimen de terror y represión, ¿no? Ahora, eso no significa que después de una revolución, o sea, después del triunfo de una revolución, no va a haber un ajuste de cuentas. Siempre hay un ajuste de cuentas. En malo o en mayor o menor medida, siempre hay un ajuste de cuentas. ¿Que eso es lo ideal? No, no es lo ideal supuestamente, porque hoy día conocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho de los pueblos y toda esa historia, que en esa época no existía. ¿Ya? Mucha gente en esa época creía que era natural, un derecho natural invadir otro país, por ejemplo. Por eso que Napoleón, con toda la facilidad del mundo, en nombre de expandir las ideas republicanas, invadió otros países. Entonces, entendamos eso, que respondió a su tiempo, ¿no? Respondió a su tiempo el Reino del Terror, porque existía una democracia frágil, pero además también, ojo, había muchos movimientos promonárquicos, porque como veían que la república tambaleaba como tal, los promonárquicos querían hacer la contrarrevolución. Y eso siempre pasa en todo proceso revolucionario. Hay un proceso revolucionario, pero a la vez también hay un movimiento contrarrevolucionario que busca derrocar a la revolución triunfante y restablecer el orden anterior. Entonces, las cosas pasan porque son así, ¿no? O sea, no es que caen del cielo, ¿no? O sea, podía pasar en Francia como en cualquier otro lugar que hubiera tenido ese proceso. Hay democracia, ¿no? Y Estados Unidos invade a Gracias. Irán cuando quiere, o Israel a Líbano. O sea, no creo que sean algo de que llegó la democracia y por eso O a se hacían Palestina. las masacres, ¿no? Eh, bueno, Luz, un poco más para Es complementar lo que ha que dicho José Luis, porfa, brevemente. Eh, También hay que analizar que el régimen el denominado régimen del terror, del Comité de Salvación, etcétera, tuvo dos fases. Y eso es importante para entender su caída y también entender su fracaso, ¿no? Su colapso. En la primera fase, que tenía como objetivo aplastar la contrarrevolución, como bien ha señalado aquí nuestro amigo, ¿no?
había muchos sectores reaccionarios para la época, monárquicos, etcétera. Y ahí el terror fue visto como una aplicación de la violencia de clase contra los enemigos específicos de la revolución. ¿Y quiénes eran ellos? Los nobles, los curas, generales traidores, etcétera, ¿no? Esa fue la primera fase. Y que más bien el Comité de Salvación Pública creó un ejército popular, ¿no? Que fue el que se impuso al ejército del antiguo régimen. Esto creo que Marx lo señala bastante bien cuando dice que el terror jacobino fue una manera plebeya de ajustar cuentas con el pasado, es decir, con el feudalismo. Mientras que la segunda fase, y ahí fue el colapso de este Comité de Salvación y la caída de Robespierre, fue que si pensamos que Robespierre era pues extremista, ¿no? Radical, había gente más radical que Robespierre dentro del movimiento. Los llamados enragés, creo que es en francés. Ellos que representaban al proletariado incipiente preindustrial y al campesinado, y exigían a Robespierre no más guillotinas, ojo, lo que le exigían era control obrero de los patrones, control obrero sobre los patrones, castigos a los acaparadores, ahí también mencionaron, ¿no? A los especuladores, reparto de la tierra igualitaria, una reforma agraria, límites a las propiedades, exigían aplicar el terror justamente a los nuevos ricos que eran los burgueses, no solo a los aristócratas. Y ahí, obviamente, la respuesta de Robespierre, porque justamente la contradicción de clase, si bien él no salió pues de la élite, él fue becado, ¿no? Como todos sabemos, él le responde eso decapitando a su lado izquierdo, ¿no? Todos los que eligieron Robespierre tienes que ser más radical, pero en medidas, ¿eh? No en sangre, los decapitó, ¿no? Los guillotinó. Y ahí pasa lo que pasa también en los movimientos de la actualidad. Pierden su base social, le dio la espalda a la base social que mantuvo a Robespierre, los anculotes y el campesinado, y cuando fue ya demasiado inmanejable para los burgueses, pues le dieron vuelta al pobre de Robespierre, ¿no? Eso también debemos de entender. Un pequeño matiz. No olvidemos también que aparece un Napoleón justamente porque la República estaba a punto de caer. Y Napoleón lo que hace es recurrir al método autoritario y centralizar el poder para garantizar la supervivencia de la República. Hecho bien. Nadie desea conscientemente o sensatamente una situación de violencia, pero la reacción violencia es legítima, lo dicen los mismos liberales, la resistencia a la opresión, justamente es el acto de resistirte a la violencia que ejercen sobre el hombre, sobre los pueblos, ¿no es cierto?, en aras de robarle su soberanía, su autonomía, su independencia, su libertad, sus bienes, su propiedad. Entonces, ¿dónde está la invención de esto? Los mismos liberales, los ilustrados liberales, no le llamaban lucha de clases, pero le llamaban lucha de intereses, que en esencia es lo mismo, estructuralmente hablando, sociológica y políticamente hablando. Eso es una realidad, Lux. Entonces, la reacción violenta, el grado de reacción violenta es directamente proporcional a la violencia que ejercen los opresores. Eso es histórico, esto es científico. Y con esto no estoy haciéndole un culto a la violencia, esa verborrea y esa manipulación viene también de estos delincuentes que tratan de estigmatizar, satanizar, como si alguno por ahí, como Carlos Marx, hubiera agarrado y un día hubiera inventado la lucha de clases, la lucha de intereses, hubiera inventado las contradicciones que llegan a un punto, ¿no es cierto?, en aras de justamente aferrarse al poder hegemónico
y hacerlo bajo cualquier forma brutal, desatar ese tipo de reacciones. Pero de esa manera se intenta pues sacarle ventaja y manipular al grueso de la población, y no podemos permitirlo, ¿no? Hay que ser contundentes respecto a esto. Ahora termino con esto. Evitar esa situación, Lux, ¿quién lo puede decir? Nunca. Yo la pregunta sería, ¿cuándo se ha evitado realmente esto? ¿Qué año? ¿Cuántas guerras hay en todo el mundo? ¿Cuántos hemos venido experimentando? Ha existido esta cosa que se llama como paz, realmente hablando? ¿No es cierto? La masacre está en nuestra propia cara, imagina, ¿no? Entonces, yo creo que evitarla, si bien hay gente que en su inteligencia, su sabiduría, líderes, dirigentes han planteado formas de resistencia no violenta, que yo no lo critico, a mí me parece perfectamente válido porque han logrado eh, cosas concretas realmente, ¿no? Podemos discutir si eso es suficiente o no es suficiente, no es el punto, pero eso tampoco impide que haya, a partir de ese ejercicio, como dice Michel Foucault, donde hay ejercicio de poder, y poder brutal, para mantener el poder hegemónico, la situación hegemónica, hay resistencia a esa opresión. ¿Y quién puede decir y establecer que esta tiene que ser siempre no violenta? ¿En base a qué lo vamos a establecer? Al hombre no se le puede parametrar. Es bastante complicado esa situación. Es lo que podría decir. Lamentablemente, estimada Lux, más bien gracias por el espacio, disculpe la extensión, saludos a todos los que nos han escuchado, gracias siempre.